Bienvenido a una nueva cápsula gastronómica, aquí en Gente Univa. El día de hoy tenemos como invitado al chef Rafael Pimentel Morales, licenciado en gastronomía con extensos conocimientos en la materia. El tema de hoy es vinos. Bueno, el origen del vino se remonta a la época neolítica. Se dice que desde entonces ya el hombre tiene contacto con esta planta. Ya los primeros, digamos, ya documentados que existen es en el año 3000 con la epopeya de Gilgamesh, donde empiezan ya a hablar sobre el vino. Los primeros pobladores hicieron vino, luego ya cuando empiezan a asentarse en ciudades empiezan a hacer otra clase de vino. Se dice que han encontrado vasijas con más de 10,000 años, ¿sí? Donde se guardaba vino. Luego ya pasó a los egipcios, ellos empiezan a hacer un mejor vino y de ahí pasa a Grecia, y Grecia mejora el vino. De Grecia pasa a Europa ya con los romanos. Los romanos, para no estar yendo y viniendo a Roma, que estaban conquistando el mundo, yendo y viniendo a Roma por vino, empiezan a cargar plantas y empiezan a hacer los plantíos en diferentes regiones de toda Europa, y es como se empieza ahí a conocer ya más sobre el vino. ¿Quién iba a pensar que esta bebida surge hace tantísimos años? Ahora conozcamos un poco sobre un ingrediente esencial en el vino, la uva. Bueno, la vid es una planta enredadera y es la que produce la uva. De ahí hay como 60 especies, y de las cuales una es la vitis vinífera, que es la que nos produce la uva especial para el vino, porque no de cualquier uva se puede hacer vino. Alrededor de todo el mundo, el vino es consumido. ¿Cuáles son algunas regiones vitivinícolas alrededor del planeta? En el mundo hay dos franjas arriba de los trópicos, ¿sí? Digamos del trópico hacia el polo norte, arriba del trópico, hay dos regiones, una en la parte del hemisferio norte y otra en del hemisferio sur. Es una franja que abarca todo alrededor del mundo, pero no en todos los países se puede producir vino o un buen vino. Por ejemplo, está la región, atraviesa Europa, donde están las mejores regiones es Francia, España, Portugal, Italia, una parte de Alemania, Bélgica, lo que es Grecia y algunos otros países que tienen ciertas regiones. Luego en la parte de América está Estados Unidos con California, que es donde se dan los mejores vinos en Estados Unidos, en California. Y en el hemisferio sur está también lo que es Australia, Sudáfrica, y en el continente americano está lo que es Argentina y Chile. Son los principales productores de vino en el mundo. Y pues si hablamos de México, México tiene también ciertas regiones que se han estado dando la uva muy en grandes cantidades, ¿sí? Ha producido buenos vinos México desde la época de la colonia, que se trae la planta, y está, por ejemplo, la región de Tamaulipas últimamente, las más antiguas, que es la región de Coahuila, en Parras, y Ensenada, Baja California Norte, junto con el Valle de Santo Tomás. Últimamente también se ha estado plantando mucho en Guanajuato y sobre todo Querétaro. Son las principales regiones. Otras para otros tipos de destilados o de alcoholes está también Aguascalientes, una parte de Durango, Chihuahua, sí. Pero para el vino no hay como estas regiones de Parras, Coahuila, Baja California Norte y Querétaro. El sabor del vino también depende de su lugar de producción, algunos mejores que otros. Para entenderlo, debemos conocer sobre los procesos de vinificación. Híjole, los procesos de la vinificación depende el vino que se vaya a producir, porque son diferentes la producción de vino tinto a vino blanco, o igual al vino rosado, o al vino espumoso o champán, ¿sí?
Los procesos son un poquito diferentes, pero sí llevan en sí algunos pasos iguales. Por ejemplo, en el vino tinto, lo primero que se hace es la vendimia. Se cosecha la uva, que se le llama la vendimia cuando ya está la uva madura. Se pesa, se lleva a unas máquinas que se quitan todas las patas, el despalillado y el prensado para obtener el jugo. Todo eso pasa a unas barricas donde empieza la maceración y luego sigue la fermentación alcohólica, ¿sí? Donde se va a producir el alcohol con las levaduras que se tienen. La levadura es un pequeño animalito el cual se va a empezar a comer el azúcar del jugo de la uva y va a empezar a producir lo que es el dióxido de carbono, que aquí no se necesita, y el alcohol, que es lo que necesitamos. Entonces, el dióxido de carbono se escapa y nos queda lo que es la fermentación ya alcohólica, tenemos el alcohol. Luego pasa por otro proceso para colarlo, quitarle todo el ollejo de la uva y todo, y luego ya se va a hacer otra fermentación que se llama fermentación maloláctica, ¿sí? Donde ya se van a obtener más sabores y también otros productos dentro de lo que es el vino. Luego de ahí ya pasa a un colado, y luego se decide el enólogo, el que está a cargo, va a decidir si va a hacer crianza, o sea, un reposo en barricas, si va a llevar crianza, o va a ser un vino joven que va a salir directamente a embotellarse. Se embotella, se decide también si llevó crianza, si va a volver a llevar otra crianza en botella, o directamente se va a sacar ya al mercado para etiquetarlo y empezar a venderlo. A diferencia del vino blanco, es un poquito más sencillo, sí lleva las dos fermentaciones, pero no tan largas, y el vino blanco por lo regular no lleva tanta crianza, ¿sí? Es un poco más corto el proceso, pero igual, ¿sí? Se lleva la fermentación alcohólica, maloláctica, el embotellado y el tiraje ya para que salga a venderse. Y para el champán, en el champán el método tradicional es el original, el que es el de Francia, de una región con denominación de origen. Pero fuera de esa región se le llama vino espumoso, o en España se le llama cava, o así. En diferentes países lleva otro nombre que no se puede usar, el de champán. Y para hacer este vino espumoso hay también como alrededor 4 métodos tradicionales, bueno, no tradicionales, sino 4 métodos para producir champán, que es uno donde se obtiene el vino blanco normal, como cualquier otro vino blanco se obtiene, y se le inyecta en envases de acero inoxidable, se le inyecta el dióxido de carbono, ¿sí? Para que se disuelva y luego ya pasa al embotellado. Este es un proceso más sencillo, más barato, y es para vinos más, digamos, más corrientes, ¿sí? No tan finos, no tan buenos. Entonces este es un método de inyección. Hay otro método donde se embotella, el vino blanco ya obtenido se embotella, se le agrega levadura y un poco de azúcar para que se produzca la segunda fermentación y produzca el dióxido de carbono que se quiere retener. Y luego se vacían todas las botellas en unos tanques de acero inoxidable para después volverse a embotellar, ¿sí? Y el Charman es todo el vino blanco, pasa a tanques, se llevan las fermentaciones en tanques de acero inoxidable, y ahí también se produce la segunda fermentación para obtener todo lo que es el dióxido de carbono. Y hay el método tradicional, el método champenoise, que es el más largo, más costoso, pero es el mucho mejor. Es el que nos deja mejores sabores, mejores vinos para el espumoso, ¿sí? Que son los que existen en toda Francia, los mejores vinos de champán, o el método champenoise. Y ese pues consiste en también hacer el vino blanco, embotellarlo, y al embotellarlo se le agrega azúcares y levaduras para que sigan fermentando y dejar el dióxido de carbono que se disuelva dentro del vino blanco. Pero como la levadura se empieza a morir al terminarse el azúcar, empieza a formar un sedimento, y luego se pasa a unos pupitres, que son unas maderas con agujeros donde se empieza a acostar la botella dentro de ese agujero, y hay personas que pasan todos los días a girar
esa botella y enderezarla hasta que la botella quede vertical con todo el sedimento de la tapadera que se le puso. Luego se llevan a tanques de nitrógeno líquido para congelar esa parte de sedimentos. Se abre la botella, se sale a presión todo eso, se vuelve a llenar con más vino y con el azúcar necesario para ver la clase de champán que se va a realizar. Se pone el corcho, de metal, una malla de metal para sostenerlo, y luego ya se etiqueta y sale a la venta. Es un proceso más largo, más caro, pero sí es el mucho mejor para obtener. Y en sí es la vinificación del proceso del jugo de la uva. No es tan sencillo como podríamos pensar, ¿cierto? Pero esto no acaba aquí. Si quieres conocer más sobre el vino y sus distintos procesos, te esperamos la siguiente semana en la segunda parte de esta cápsula. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.